En 2019, escuchen este dato, en 2019 se habían invertido 3.000 millones de pesos en inversiones edilicias. En 2019. Y en el 2020 apenas se ejecutaron 345 millones. Es decir, incluyendo la inflación, o sin tenerla en cuenta, es un 10% lo que se invirtió de lo que se había invertido en el 2019. Si a eso le aplicamos la inflación, estamos hablando de que se invirtió apenas un 5% de lo que se venía invirtiendo en mantenimiento de los edificios escolares. Es muy difícil que esto, digamos que con semejante nivel de inversión, las escuelas estén en condiciones, entre una de todas las necesidades que se tienen para volver a la normalidad o para volver parcialmente a la presencialidad. Ayer la ex ministra y actual diputada provincial, Claudia Balaguer, participó de una reunión con padres donde discutieron el retorno a la presencialidad con varios legisladores, y es una buena oportunidad para hablar con ella. Claudia, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien, acá impresionado con el número de inversión, digamos. Me parece increíble que la nueva gestión haya ejecutado solamente un 10% de lo que se venía ejecutando antes en lo que es el programa de escuelas seguras. Y la pregunta es cómo se hace para volver a tener escuelas en condiciones si se dejó de invertir el 90% de lo que se invertía. La verdad que lo que vemos permanentemente, Connie, es que las escuelas han sido abandonadas durante todo el año 2020, ¿no? Muchas escuelas en los barrios vandalizadas, robadas, en situaciones realmente de mucha vulnerabilidad, no han sido cuidadas como corresponde. Y bueno, obviamente ahora van a empezar a surgir estos distintos casos con la vuelta de los docentes, de las directoras a las escuelas, y se van a encontrar con una situación seguramente difícil en muchos casos, no digo en todos, pero muchos casos van a tener grandes dificultades por estas situaciones que se han venido dando. Además, bueno, cuando vemos a nivel presupuestario, en la parte de educación y cultura, vemos que hay un 70% menos de ejecución del año 2020 comparado con el 2019. O sea que realmente los fondos estaban, pero no se ejecutaron. Y no, está bien, no hay ninguna certeza de hacia dónde fueron, pero uno presume que los fondos se terminaron gastando igual. Claro, porque los datos más concretos siempre son los de ejecución presupuestaria, ¿no? Y cuando vamos a los datos de la función educación y cultura, ahí vemos claramente un 70% de su ejecución. Y la verdad que es triste, ¿no? Porque hay mucho para hacer en las escuelas, no solo en el edilicio. A mí lo que más me está preocupando en estos momentos es la planificación pedagógica y didáctica, porque el modelo de bimodalidad, mixto, presencialidad y semipresencialidad, virtualidad, no es sencillo de llevar adelante si no hay acuerdos previos con los docentes, trabajo con los especialistas, bueno, una enorme cantidad de trabajo que es necesario para planificar un buen ciclo lectivo 2021. Los docentes ya han tenido muchas experiencias, la mayoría no ha sido positiva. Y bueno, ahora hay que prácticamente definir el currículum, cómo se va a abordar durante este año 2021. Y no veo que ese trabajo se esté haciendo. Bueno, estamos pisando febrero ya, ¿no? Ahora, y los docentes dicen que ese trabajo lo desconocen, no se hizo con ellos, no se planificó con ellos. Y por supuesto tampoco los padres. Por eso la gran preocupación de los padres, porque carecen totalmente de información. Claudia, el anuncio del gobernador de que se van a iniciar las clases el 15 de marzo, es un anuncio que uno podría decir, bueno, bien. El problema es que estamos empezando mucho más tarde que el resto de las provincias, que es un punto no menor, digamos, estamos yendo incluso hasta, en algunos casos, un mes después que algunas provincias. Y el otro tema es que, o sea, no hay ninguna planificación todavía bajada, eso es así, no hay ningún protocolo, ordenamiento.
Bueno, hasta la fecha no hay ningún protocolo bajado a las escuelas de cómo se va a trabajar, y reitero, en lo sanitario es uno de los puntos obviamente fundamentales, ¿no? Porque tiene que haber elementos de higiene en las escuelas, tiene que haber barbijo para los chicos que no puedan tenerlo, tiene que enseñarse a cómo higienizar y cambiar los barbijos. Hay, bueno, muchísimas condiciones de higiene y seguridad para las escuelas, pero además hay algo que por ahí no se visibiliza tan fácilmente, que es la cuestión pedagógica y didáctica. O sea, ¿qué módulos vamos a dar en presencialidad? ¿Qué asignaturas vamos a dar en la virtualidad o a distancia? ¿De qué manera vamos a trabajar para que los chicos realmente aprovechen de la mejor manera esa situación de aprendizaje diferente, ¿no? Distinta que va a ser este año? ¿Y cómo los docentes se van a involucrar en esto? Ellos son los protagonistas del día a día, los que necesitan apoyo, los que necesitan contención, cómo trabajar en cada una de las situaciones. Bueno, estamos, reitero, ya pisando febrero y esto todavía no se sabe. ¿Tuviste alguna conversación off o en todo caso, digamos, alguna reunión con dirigentes sindicales para saber cómo están evaluando todo esto? Porque lo que también llama poderosamente el silencio de la dirigencia sindical, digamos, respecto a esto. Hay como una especie de queja sobre el retorno a la presencialidad, hay una especie de negación en principio por la falta de condiciones, pero tampoco se visibiliza un volumen de protesta que los apure a los funcionarios. Sí, la verdad que nosotros desde la Comisión de Educación durante todo el año trabajamos con gremios, con docentes, con padres, con estudiantes también, que tienen una voz muy importante para poner ahí en este regreso a clases presenciales. Pero yo creo que los gremios están esperando la próxima paritaria. Vamos a ver allí, como siempre pasa, esto es una situación de todos los años, a principio de año hay una paritaria donde se definen un montón de cosas. La paritaria del año pasado no cerró bien, seamos concretos. Los docentes pasaron de tener cláusula gatillo, de saber que tenían incremento salarial cada 2 meses, de que se acompañaba el proceso inflacionario. Bueno, por eso la ministra Cantero está diciendo claramente que los docentes santafesinos tienen un buen salario, pero no es precisamente debido a su gestión, ¿no? Porque el año pasado no tuvo nada de estas características. Hubo una recomposición salarial en negro, no hubo acompañamiento a la inflación ni mucho menos. Bueno, me parece que un poco hay muchas cosas que se van a definir ahora en la próxima paritaria, que creo que es el 5 de febrero. Sí, ahora la próxima semana. Ahora, si el proceso de paritarias, como suele ocurrir, demora 20 días, vos tenés 20 días de demora en la puesta en marcha de todo el proceso. Digo, terminás sin tiempo para organizar lo vital, que es, inviertan en escuelas, en ventilación, en vidrios, en todo lo que se necesita desde el punto de vista de la seguridad y el protocolo. Y después tenés el otro tema, el tema curricular, que no es una cuestión menor. Digo, la sensación, a lo mejor me equivoco, es que estamos ante una incertidumbre y además ante una inacción absoluta, porque digo, uno los escucha anunciar, sí, volvemos a clase, los docentes cobran buenos sueldos, que son todas, digamos, expresiones desde un lugar, digamos, para salir del paso de la situación. Pero la percepción que vos me estás confirmando es que no hay ningún tipo de iniciativa ordenada, no hay coordenadas todavía. No, la verdad que al menos eso transmiten los docentes y eso transmiten los padres, ¿no? Que es realmente preocupante. Todo esto se debería haber empezado el año pasado, en realidad. El Ministerio de Educación es un ministerio muy grande, abarca el trabajo y la participación de 1 millón de niños, niñas, jóvenes, adultos en todo el territorio santafesino, y organizar todo eso no es nada sencillo, hay que trabajar mucho, hay que conocer escuela por escuela, hay que dialogar con cada director, con cada directora para saber cuál es la mejor opción para ellos. El territorio es diverso, las escuelas tienen diversa cantidad de alumnos, tenemos los colegios normales que tienen miles de estudiantes y tenemos una escuelita rural con 15, que incluso podía haber trabajado tranquilamente todo el año pasado.
Bueno, todo ese trabajo, yo siempre pongo énfasis en esto, ¿no? Educación es mucho trabajo, mucha coordinación, mucho hablar con los protagonistas reales del sistema educativo, mucho trabajo territorial también. Y la verdad que yo he hecho cientos y de miles de kilómetros en la provincia de Santa Fe y la realidad es muy diversa y es muy compleja. Y si ese trabajo no se hace, yo la verdad que tengo miedo de que volvamos a tener un sálvese quien pueda, ¿no? Que cada escuela haga lo que pueda, que cada docente haga lo que pueda. Y esto es sencillamente carecer de una política pública educativa que acompañe un proceso tan difícil, un proceso nuevo. Hay que pensar muchas cosas de cero. Bueno, nosotros trabajamos mucho en la ley de educación, en la legislatura, trabajamos una ley de educación virtual, precisamente porque se necesita reglamentar este trabajo a distancia y dar las mejores opciones para que los chicos lleguen a tener aprendizajes en estas condiciones de distancia que son difíciles y hay que dar todas las condiciones para que se den. Bueno, esto es lo que lamentablemente no estamos viendo. Nosotros propusimos también el acompañamiento a los estudiantes que estaban abandonando el sistema educativo y que ya lo veíamos desde junio del año pasado. El nivel de abandono escolar, la necesidad de tener clases de apoyo reducidas en espacios seguros. Bueno, todo esto lamentablemente no se hizo. ¿Cuántos chicos se fueron del sistema educativo en la provincia de Santa Fe durante el 2020? Bueno, lo que ha reconocido la ministra es 40.000. Las estimaciones a nivel nacional dan más de 100.000, porque hay estudios de Flaxo, hay muchos estudios estadísticos, hay muchos relevamientos que se fueron haciendo durante todo. Y yo creo que cuando tengamos las cifras reales van a ser realmente alarmantes, ¿no? Porque reitero, no hubo ese acompañamiento a los grupos que más lo necesitaban, que sabemos quiénes son, porque tenemos un sistema nominal, somos de las pocas provincias que tienen un sistema nominal educativo, o sea que sabemos exactamente cuáles son nuestros alumnos, quiénes son, en qué condiciones viven, y no se ha puesto el foco allí en los que más lo necesitan. Vos me decís que se pudieron haber perdido 100.000 chicos sobre un universo de ¿cuántos, Claudia, más o menos? De 1 millón. O sea que se fue 1 de cada 10 pibes del sistema educativo. Esas son las estimaciones de las investigaciones de Flaxo a nivel nacional, que bueno, Flaxo ustedes saben que se dedica a la investigación educativa y bueno, es un grupo muy serio y muy responsable. Ahora, si perdimos alumnos, y va a ser muy difícil recuperarlos porque se han desarmado esquemas esenciales como el volver a estudiar, se han desarmado todos los programas sociales de integración educativa, dejaron de invertirse económicamente en las escuelas, se las abandonaron, como lo describías vos, no hay programas curriculares, no se ponen en práctica las leyes educativas, ni la virtual ni la presencial. A mí me preocupa mucho el daño que va a ocasionar esto en los pibes, porque digo, ni hablar de los que se fueron, pero en nosotros también, el daño, está bien, es consecuencia de la pandemia, dirán, pero bueno, yo ayer escuchaba, digamos, actitudes comparativas en el resto del mundo, incluso en América Latina. Las escuelas argentinas son de las que peor prioridad tienen en el contexto pandémico respecto a otros países del mundo. Pero encima de no tener prioridad, de verdad, lo que hay es una especie de abandono que nos va a demandar mucho más tiempo recomponerlo. ¿Sabés lo que es más doloroso, Connie? Que Santa Fe estaba en condiciones de tener una de las mejores políticas educativas. La verdad que tiene docentes muy formados en la educación en la virtualidad, tiene una plataforma educativa propia del Ministerio de Educación que se ha construido durante años, tiene, como decía, un sistema nominal de alumnos, tiene el legajo digital para que todos los docentes puedan trabajar desde casa, tiene una enorme cantidad realmente, tiene hasta planes de estudio absolutamente innovadores que abordan la semipresencialidad y están aprobados a nivel nacional y tienen validez nacional los títulos. Solo con haber extendido lo que estaba
el Vuelvo a Estudiar, el EMPA 1330, el Nueva Oportunidad, con haber ampliado los horizontes de todo ese trabajo que ya se venía haciendo, hubiéramos pasado un año mucho mejor en el 2020 y tendríamos organizado un año 2021 perfectamente, porque ya contaríamos con esa experiencia de todos los docentes. Bueno, eso es lo más doloroso, que estábamos en condiciones de hacer mucho mejor las cosas y lamentablemente no se tomaron esas decisiones políticas, se tomó la decisión política de cerrar programas, de destitularizar docentes, No, eso, un proceso inédito en la historia. 500. Bueno. Porque además, que ¿sabés qué, Claudia? En la práctica, lo de la destitularización implicó que no tengamos personal para las colonias de vacaciones, implicó que, digamos, se hayan desarmado de recursos un montón de actividades que pudieron haber servido durante el verano para vertebrar algún tipo de vínculo con el proceso ordinario educativo. Y eso, todas esas personas terminaron, esos cargos que destitularizaron terminaron siendo suplidos por voluntarismos de ONGs o de organizaciones gremiales que no tienen formación adecuada para hacerse cargo de ese tipo de tareas. De verdad, el abandono, la malversación de las capacidades es muy triste, genera tristeza, ¿no? Tal cual, por eso digo la carencia de políticas educativas, ¿no? Otros de los grupos destitularizados son los grupos de coros y orquestas. Imagínate en este momento donde el arte, la música, el deporte, tantas cosas que se pueden articular para mejorar esa nueva inserción, ese nuevo trabajo socioeducativo con todos los estudiantes que están desvinculados. La verdad que hubiera sido muy interesante. Y bueno, se hace lo contrario, eso es lo que más duele, ¿no? La última está vinculada a la reunión que mantuvieron ayer. A mí me resultó llamativa la cantidad de gente que participó de esa reunión. Hubo reuniones con padres. ¿Cómo se produce esa vinculación? Digamos que hay un reclamo de un grupo de padres organizados, pide la reunión de la Comisión de Educación. Digamos, ¿cómo es que está funcionando ese vehículo? Porque tampoco observo que haya un vehículo similar con el Ministerio de Educación. Digamos, ¿cómo es que ustedes toman contacto con padres y quiénes son? La verdad que hay varios grupos de padres organizados, ¿no? No todos tienen una idea uniforme, ¿no? Uh-huh. Hay, por supuesto, distintas opiniones, distintas variantes. Algunos están pidiendo el 100% de presencialidad, otros están viendo más claramente el momento epidemiológico y aceptan la semipresencialidad. Bueno, hay distintas variables a considerar, pero lo cierto es que estos grupos han pedido muchas veces reuniones con el Ministerio de Educación y no las han tenido. Y yo creo que en estos momentos la opinión de la familia es importante porque han trabajado a la par de los maestros durante el año pasado, ¿no? La familia ha trabajado al lado de los chicos y a la par de los maestros. Entonces, bueno, también ellos pueden compartir su experiencia, también pueden dar su opinión y fundamentalmente necesitan información. Esto creo que es lo básico, ¿no? Tenemos una incertidumbre terrible en todos los campos, en el campo de la salud, en el campo de lo social, del trabajo, de tantos temas que además agregar una incertidumbre en el campo educativo que no es necesaria, reitero, porque ya podría estar planificada, y llegar con esa información a los padres, yo creo que es absolutamente esencial. Ahora, bueno, por supuesto, nosotros vamos a presentar varios proyectos en la Cámara de Diputados, tenemos muchas ideas para compartir y para hacer un aporte positivo que esperemos que en algún momento sea tomado. Bueno, hoy contábamos que renunció la directora responsable de la vacunación en Santa Fe. Hoy contábamos que se aceptó que se vacunó a personal no esencial, por ejemplo el personal del IPEC. Hay denuncias de que se están vacunando gabinetes de municipios que administran digamos de manera casi punteril la distribución de vacunas. Hay muchísimas expresiones de decadencia en Santa Fe y de un retroceso que de verdad uno no imaginaba. Y de verdad también hay yo no sé, tengo la percepción de que a veces el esfuerzo
de los legisladores, del puñado de legisladores opositores y de un grupo muy pequeño de periodistas, no alcanza, y que hay como una sensación de adormilamiento en el resto de la sociedad, que está vinculada sobre todo al silencio de los grandes medios. Y yo no te quiero comprometer en la opinión, pero digo, están pasando muchas cosas raras en Santa Fe. Y como bien decías vos, hay una sensación de incertidumbre, de mala administración. Ojalá lo corrijan, ¿no? Pero da la sensación de que tampoco hay mucha voluntad para corregirlo, que están tan preocupados por otras cosas. Sí, la verdad que hasta ahora no se ve, ¿no? Intencionalidad, al menos de corregir el rumbo, de tener un diálogo más abierto, como decíamos recién, de recibir a padres, de recibir a docentes, tantos que tienen mucho para aportar, por supuesto especialistas, gente con experiencia, y lamentablemente no se ve esa apertura, ¿no? Bueno. Yo siempre digo, en política, cuando uno gana, está en las mejores condiciones para ser amplio y abrir la participación. Más en una situación como esta, Bueno. una pandemia global, algo que afecta al mundo, qué mejor que construir colectivamente y tomar opiniones de distintos grupos incluso con distintas formas de pensamiento. Bueno, sería lo ideal, pero no lo estamos viendo. Mirá lo que me dice esta docente, que es una docente de Reconquista. Me dice, yo tuve que contratar un internet especial para poder dar clase. Dice, lo pagué yo, ahora me aumentó al doble. Dice, yo no pienso pagar la internet en mi casa para prestárselo al Ministerio de Educación, que no me dio ninguna respuesta, ni me dio equipo, ni me dio computadora, ni me dio sistema de internet. Y vos es que algo razona, y digo, ¿cómo es que un docente que no recibe aumento salarial, que no recibe condiciones, que no está siendo asistido desde el punto de vista de la formación para abordar nuevas mecánicas como las que planteabas de la mecánica mixta entre presencial y virtual, digo, ¿cómo es que además tiene que afrontar un aumento del doble del internet sin que nadie desde el gobierno lo asista y le diga, che, no, nosotros vamos a pagar la conexión en tu casa? La verdad que es muy... es que todo es una afrenta, parece organizado adrede. De verdad, un tema que parece una tontería, pero ¿quién le va a pagar el internet a los docentes para seguir funcionando desde su casa con las clases virtuales? Y no lo resolvieron. Es un tema que venimos atrasando desde hace 7 meses, 8 meses, y no lo resolvieron. Es muy raro, digo, ya a esta altura uno resulta muy ingenuo creer que se trata de una casualidad y que es solamente desorganización. A veces parece claramente voluntad, ¿no? Sí, bueno, ese docente está en las mismas condiciones que el año pasado. Todo el año se pagó internet, nadie le acercó una computadora, nadie le acercó datos de celular para los que trabajaron con celular. Bueno, está exactamente en las mismas condiciones y pasó más de un año. Entonces, bueno, yo creo que faltó mucho de eso, faltó muchísimo de eso, por eso yo decía, volvemos al sálvese quien pueda, ¿no? Cada docente como pueda, cada director como pueda, y así no hay sistema educativo coherente ni que resista los aprendizajes y todo el desarrollo socioemocional que hoy más que nunca necesitan nuestros niños y nuestros jóvenes. A mí me da la impresión, y no sé si lo compartís, que digamos los padres de clase media que estamos en condiciones de financiar un sistema educativo para nuestros hijos y les damos computadoras y que en algunos casos los terminamos enviando a algunas escuelas privadas, laicas, qué sé yo, digo, da la impresión de que más que nunca la educación termina siendo un beneficio para los que lo pueden pagar y ha pasado a ser una cuestión azarosa para los que no la pueden pagar. Y Santa Fe no era eso, Santa Fe no era eso. No, digo que además hay algo que nadie dice, los padres que mandan a sus hijos a escuela pública y que hoy están contratando docentes para clases particulares, individualmente, de a grupos, o sea, hay un sistema encubierto de privatización de la educación pública que nadie está visibilizando tampoco, ¿no? Y por lo que uno conoce es bastante significativo, con el costo que eso significa, y con esto de que nuevamente, ¿no? Nos salvamos individualmente. Bueno, yo contrato un profe particular y
salvo la educación de mi hijo, de mi familia, y no se ve lo colectivo, no se ve lo que significa como daño para la sociedad volver a esta educación de siglos atrás, que es educar en casa con los profesores que yo contrato, ¿no? Hace siglos que no se veía eso, desde la ley Sarmiento prácticamente, donde se desarrolla y se diseña toda la educación pública del país. Claudia Balaguer, muchísimas gracias por el contacto, muy amable. Gracias a vos y muy buenos días. Bueno, un abrazo.